Algo está pasando. Nuevamente la tensión entre Rusia y Ucrania aumenta de manera vertiginosa. El clima entre estos dos países no es para nada bueno y Europa tiembla. Estos ciudadanos ucranianos civiles entrenan a las afueras de Kiev ante una posible invasión rusa. El problema es tan grave que hasta Estados Unidos amenaza con no quedarse de brazos cruzados. Biden prometió a su homólogo ucraniano que habrá una respuesta decidida por parte de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN si las tropas rusas invaden Ucrania. Bienvenidos, esto es DEF en 180. Actualmente hay cerca de 90.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Sin embargo, la inteligencia de Estados Unidos afirma que la cantidad de tropas que puede desplegar Rusia en la zona es de 175.000. El detonante de esta crisis fue la caída del gobierno de Viktor Yanukovych en Ucrania en 2014, que se había negado a firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. El equilibrio entre ambas naciones era muy delicado, pero tras esa crisis política, el poder en Ucrania pasó a manos de quienes eran partidarios de la integración del país a la OTAN y de su acercamiento a Occidente. Ese fue el fin de la paz con Rusia, que automáticamente aprobó el anexamiento de la península de Crimea. Ya lo dije, si colocan sistemas de misiles en algún lugar de Ucrania, estos podrían llegar a Moscú en 4 o 5 minutos. ¿Dónde deberíamos movernos entonces? Simplemente nos han llevado a una situación a la que tenemos que decirles, alto. ¿Cuál es el panorama hoy? Desde Moscú, Vladimir Putin solicita garantías de que la OTAN no se expandirá hacia sus fronteras y pide desactivar la invitación que hizo la Alianza Atlántica en 2008 a Ucrania y Georgia para iniciar el proceso de integración a esa organización militar. Mientras tanto, el presidente ucraniano publicó en Twitter: la primera charla internacional del año con POTUS demuestra el carácter especial de nuestras relaciones. Se discutieron acciones conjuntas de Ucrania, Estados Unidos y socios de la OTAN para mantener la paz en Europa y prevenir una escalada mayor. Agradecemos su apoyo inquebrantable. Biden habló de costos muy reales si Rusia emprende una acción militar. Por eso los funcionarios estadounidenses están pensando en fuertes medidas económicas y de apoyo al ejército ucraniano. Del otro lado, el Kremlin cuestionó las maniobras militares que realizaron en noviembre pasado Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en la zona y las consideró una provocación. Pero la Unión Europea y los estadounidenses mantienen sus amenazas de sanciones contra Rusia. Todos los ministros coinciden en asegurar que cualquier agresión contra Ucrania tendrá consecuencias políticas y un alto costo económico para Rusia. Por lo pronto, la paz continúa y los costos de romperla son altos para todos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esta y muchas más noticias las pueden encontrar en defonline.com.ar y en infobae.com/def. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima con más historias en 180 segundos.